paseo, ya les avanzábamos al inicio que íbamos a hablar del primer cronista oficial de la ciudad, Antonio Ramos. Ya saben que en la biblioteca hay una exposición con varios artículos vinculados a este personaje. Y esta noche, bueno, esta tarde-noche, a partir de las 8, el cronista oficial de la ciudad pues va a dar una conferencia sobre la persona de Antonio Ramos. José Luis Gómez Barceló, muy buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Antes de nada, ¿qué tal va la exposición? Bien, muy bien. Hay mucha gente interesada, gente que pregunta cosas, que llama a preguntar, a interesarse por ver documentación y bien, está teniendo muy buena aceptación. ¿Qué preguntas hacen? Bueno, pues por ejemplo, siempre llama la atención el tema de la fotografía y el tema de la prensa, porque hemos puesto fotografías y postales que son inéditas, también ejemplares de periódicos que muchas personas, pues claro, cuando los ven, hay investigadores que les interesa ver esos números de periódicos, verlos al completo. Y luego, pues datos sobre algunos de los libros inéditos, sobre cómo poder consultar esa documentación. Realmente nosotros tenemos puesto en el Archivo General de Ceuta en abierto las fotografías, pero la documentación no está digitalizada. Si aumenta la demanda, pues es posible. Es cierto que varios investigadores, por ejemplo, un par de profesores de Granada, de la Escuela de Estudios Árabes, estudiaron las cartas en árabe de Antonio, se han estudiado, por ejemplo, parte de sus documentos arqueológicos y de sus documentos geográficos, pero quedan muchas cosas por trabajar. Bueno, quedan muchas cosas por trabajar y quedan dos conferencias sobre esta persona, este personaje, que dar en la biblioteca. Hoy será una y mañana será la segunda, en lo que concierne a la de hoy. Antonio Ramos, persona, que cuando la gente salga de esa conferencia, ¿qué le gustaría que llevara, que se quede la gente? Bueno, que descubriera un personaje que es un personaje atractivo, porque es un hombre, un ceutí, valiente, un hombre que desarrolló toda su vida creyendo en la gente, creyendo en las personas, sin diferencia de nacionalidad, sin diferencia de raza, sin diferencia de religión. Un hombre que creía por encima de todo en la educación y en el periodismo, en la comunicación. Un hombre que desde que era un niño estuvo escribiendo en prensa nacional y local. Alguien que fue capaz de salir de una ciudad pequeña, en una época mucho más difícil que la de hoy, para que nuestra ciudad fuera conocida en otras provincias, en otras regiones. Si ahora mismo presentar un libro o dar una conferencia en Madrid, encontrar un sitio en Madrid donde dar una conferencia sobre Ceuta no es fácil, en el siglo XIX o a comienzos del siglo XX era muchísimo más. Cuando Antonio iba a hablar al casino militar, que es lo que hoy es, entonces era el centro de conferencia del Ejército y de la Armada, uno de los, junto con el Ateneo, los dos sitios más prestigiosos de conferencias de Madrid, iba a hablar de Ceuta en 1902, 3, 5, iba a dar una conferencia allí con toda la sociedad madrileña y la intelectualidad madrileña. Eso tenía un mérito enorme y él fue capaz de hacerlo. Me gustaría que se quedaran eso con una persona que luchó por las relaciones entre España y Marruecos, pero que también luchó mucho por Ceuta, porque Ceuta tuvo una educación primaria y secundaria importante. Es una época en la que todavía no se puede estudiar bachiller en Ceuta, la gente tiene que ir a examinarse libre a la península. Creyó en un periodismo importante, libre sobre todo porque en ese momento la censura militar en esta ciudad es terrible. Eso es lo que le llevó a enfrentarse con el poder, a ser encarcelado, a ser maltratado hasta las últimas consecuencias, y que creyó en que la prensa era una forma de vida, un trabajo también. Él creó no solo muchos periódicos, también creó la Asociación de la Prensa, que hoy en día es más que centenaria gracias a él. Y era un hombre un aventurero, un hombre bien formado en idiomas, en filosofía, en historia, y que yo digo que trasciende un poco lo local. Pese a que tuvo que empezar a trabajar muy joven, con 15 años. Sí, él se queda huérfano con 13, 14 años y en aquella época, cuando uno tenía el bachiller elemental, podía optar a dar clases como ayudante de maestro. Sacó la titulación, luego después se hizo maestro y él es de lo primero que ejerció, de maestro. Siempre apoyado en una ventaja, que desde que era un crío le habían enseñado árabe
y entonces él pudo dar clases también de árabe muy pronto. ¿Y por qué una persona que ha sido tan importante para Ceuta, que ha querido tanto Ceuta, se le valora un poco regular? Se le ha quitado el nombre a la calle que tenía en Gran Vía, se le ha quitado la placa en la calle Real donde había nacido, se le ha quitado también Las el ciudades son retrato en la ingratas. sala de concejales. Claro, las ciudades son ingratas en la memoria. Realmente, bueno, tampoco conocemos, es decir, si a uno le pregunta a una persona del mundo de la cultura actual, o de la prensa, o sea, del mundo que está relacionada con la intelectualidad local, entre comillas, y le pregunta a uno por 2 o 3 nombres de escritores de principios de siglo, lo tendrían difícil, y del siglo XIX más aún. Es decir, la losa del olvido es muy pesada para el que vale y para el que no vale. Y estamos hablando de un personaje que murió hace 100 años. Por eso la historia en España se escribe a golpe de centenario. Es decir, tenemos que recuperar cada X tiempo figuras que se pierden en la literatura, en la música, en la pintura, en cualquier actividad. ¿Por qué? Porque la memoria pues es flaca y bueno, pues este tipo de efemérides nos permiten recuperarlos. Bueno, pues efeméride de la muerte de Antonio Ramos, primer cronista oficial de la ciudad. Estamos con el cronista oficial de la ciudad actualmente. ¿Qué significa para el cronista actual hablar del primero? José Luis. Bueno, para mí significa recuperar un personaje al que yo admiro, he admirado siempre, por su libertad, por su enorme libertad y su enorme independencia, que es una cosa que me parece fantástica. Bueno, marca una línea en la que yo me siento cómodo, y es la del cronista que investiga, que escribe, que da conferencias, que escribe libros, que pertenece a entidades intelectuales nacionales que le permiten a uno representar allí a su ciudad y que esas entidades estén representadas en la nuestra. Y en ese sentido yo me siento muy cómodo. Es un perfil que me gusta más que a lo mejor el de algún otro cronista posterior, que eran pues mucho más de representar a la ciudad de forma social, es decir, en eventos sociales, militares, pero no de una forma activa, no recuperando el día a día para ayudar a que los que vengan detrás tengan ese material que nosotros construimos como referencia para hacer sus propios trabajos. De todos los que han pasado, ¿cuál es el que más le ha facilitado el trabajo ahora? Bueno, realmente no hay una sucesión de cronista a cronista. Es decir, no hay un archivo del cronista, no hay una biblioteca del cronista, no hay una oficina del cronista. No lo ha habido nunca. Los cronistas, salvo Antonio Ramos en su primer momento, y luego después realmente José García y yo, que hemos sido funcionarios, pero realmente nosotros no hemos sido financiados nunca, y nuestras bibliotecas son nuestras, nuestros archivos son nuestros, con lo cual no hay una sucesión, no es que uno herede la documentación de los demás. Actualmente es cierto que la documentación de Antonio Ramos está en el Archivo General de Ceuta y yo la he utilizado con frecuencia. Pero lo que yo más he utilizado de Antonio han sido sus fichas, porque sus fichas se fueron heredando. Es decir, él hacía un fichero, fue el primero que hizo un fichero de efemérides, que es muy útil porque, teniendo en cuenta que nos falta mucha prensa, es muy útil para encontrar cosas, para encontrar pistas, para investigar y para darle a la gente datos. Y ese fichero lo heredó don Rafael Orozco, y don Rafael Orozco lo acrecentó. Luego siguió su hijo Adolfo, y ese fichero ha llegado a mis manos, luego Adolfo me lo dejó, y es un fichero sobre el cual yo he construido el mío. Que el mío, claro, es un fichero en el que ya no hay fichas en papel, salvo las fichas originales, manuscritas, que conservo como rompaño de Antonio, de Rafael y tal, pero mi fichero es un fichero informático. ¿Cómo es el trabajo, el día a día de un cronista oficial de la ciudad? Pues bueno, en mi caso, claro, es un trabajo que está interconectado con mi trabajo de archivero en la ciudad y con mi trabajo de investigador.
Yo a diario leo la prensa local y nacional, extraigo las noticias que creo que son interesantes, pues que afectan a la ciudad, a sus entidades, a personas, y vuelco esas referencias, a veces los artículos completos, los vuelco en mi fichero. Y Un luego fichero digital. un fichero digital, Imagino. naturalmente con una ficha que me permite hacer búsquedas por palabras, y un fichero que tiene pues aproximadamente unas 25.000 fichas principales, que eso hay que multiplicar por un coeficiente de 7 hoy en día, porque no necesito unos ficheros auxiliares. Y ahí vuelco cosas, no solo vuelco el día a día, también vuelco cualquier cosa que encuentre y que me parece interesante y que va acrecentándose. Y luego, bueno, mi trabajo como archivero pues es también hacer fichas, pero de otra manera, hacer fichas para el archivo, lo mismo que me pasa en el diocesano. Y luego yo por las tardes lo que hago es investigar, trabajar documentación, preparar mis conferencias, alguna exposición que monte o sobre todo ponencias para congresos y algunos libros los que voy publicando. Cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? En esto Sí, de... cada uno tiene su forma de investigar, cada uno le da más importancia a unas actividades que a otras. Yo, mi investigación se basa principalmente en el documento original. Yo trabajo mucha documentación principalmente de los siglos XVI al XIX, es lo que más trabajo, y ahí es donde se va organizando bueno, pues esa actividad de dar a conocer nuevas cosas. Todos esos trabajos luego después, pues lo mismo, tienen un proceso a veces de convertirse a papel y otras veces desde luego pues terminan en otras bases de datos ya nacionales o locales. Mi trabajo, por ejemplo, pues se puede encontrar en la Academia Edu, en la Biblioteca Pública de Ceuta, en su repositorio, en otros repositorios como Dialnet, como... Es decir, dar facilidades para que el que quiere investigar nuestra ciudad encuentre nuestros trabajos, que es lo que le va a dar pistas para seguir. ¿Y cuál era el librillo, entre comillas, de Antonio Ramos? Bueno, Antonio hacía una cosa yo creo que bastante similar. Él siempre tuvo que combinar su investigación con su trabajo, como todos nosotros, y entonces él sí llevaba fichas, yo digo que llevaba un fichero, no iba mucho a congresos, pero sí daba numerosas conferencias, eh, publicaba libros, y la diferencia principal entre su trabajo y el mío, por ejemplo, sería que él hacía mucho trabajo de campo. Trabajo de campo, es decir, él viajaba mucho por Marruecos para conocer gente, para conocer ciudades, es decir, él estaba mucho más volcado en la historia de Marruecos quizá de lo que yo lo estoy, aunque mi trabajo siempre ha estado conectado con las dos orillas del estrecho. Para mí la ciudad no está nunca aislada, para él tampoco. Él trabajaba Ceuta siempre relacionándola con Marruecos y algo con el campo de Gibraltar, y yo procuro hacer lo mismo. ¿Y por qué dejó ese puesto? ¿Por qué lo cambió por uno de asesor? Bueno, realmente el campo que se le abría con Alfau era grande. En nuestra ciudad se creyó mucho en Alfau. La prueba está en que Alfau sigue estando muy presente en nuestra ciudad. Se llama Alfau una calle, un barrio, un muelle. Alfau fue un general bueno, que involucró a mucha gente y al tiempo que tuvo muchos detractores, también tuvo gente que creyó mucho en él, en esa forma de relacionarse con Marruecos. Antonio Ramos le asesoró durante mucho tiempo, escribió muchos informes para él, y cuando Alfau se va deja la Comandancia General de Ceuta y se va de alto comisario de Tetuán, le ofrece irse de asesor con él. Con un buen sueldo, en unas buenas condiciones y pudiendo hacer muchas cosas desde Tetuán. Él lo creyó, pero el proyecto de Alfau fracasó, pocos meses después fue depuesto, entró el general Marina y el general Marina tenía un concepto totalmente diferente, no estaba tan implicado en la zona de la Yebala, sino en la zona del Rif, y Antonio se quedó sin cobrar, sin puesto, y al final se tuvo que volver para Ceuta en muy malas condiciones, peores de las que había salido. Y luego murió muy joven, 47 años nada Murió muy más. joven a resultas de la enfermedad que había contraído durante su encarcelamiento. Hay que entender hasta dónde se podía llegar por la libertad de escribir lo que se quería en la prensa en el siglo XIX. Antonio, con pocos años, se enfrenta a la Comandancia General de Ceuta hasta el punto de que llegan a juicio, pero teniendo en cuenta que estaba en edad militar, le obligaron, o sea, su denuncia
pasó a un consejo de guerra. Fue condenado primero a 12 años de cárcel por escribir un artículo contra el comandante general. Luego después se rebajó a 6 años y al final se dejó en 6 meses. Pero estuvo 6 meses en las prisiones de Torres Bermejas, en la prisión militar de Torres Bermejas, y allí lo pasó francamente mal. Cuando salió sin ganas de seguir en la universidad, de seguir en Granada, y se volvió para Ceuta y para Marruecos, y ya rompió un poco sus ataduras granadinas. ¿Qué edad tenía? Tenía, bueno, cuando eso ocurre era en el año 98, de modo que tenía pues 26 años. Y ahí cogió la enfermedad que luego le... Efectivamente. ¿Qué enfermedad era? Sífilis. En aquella época no había penicilina, como todo el mundo sabe, hasta muchísimos años después, con lo cual poco a poco fue deteriorándose hasta el punto de no poder salir de casa. Pues un personaje muy interesante, podrán conocer más de su historia a través de este gran conocedor y experto del primer cronista oficial de la ciudad, en este caso Antonio Ramos, primer centenario de su muerte, murió en 1919, esta tarde a partir de las 8 en la Biblioteca Pública de Ceuta. Sí. José Luis Gómez Barceló, ¿querías decir algo? Sí, quería decir que creo que esta tarde vuelven a retransmitir por streaming las conferencias y se podrán ver tanto emitidas por la biblioteca como por esta casa. Muchísimas gracias, porque es un detalle muy interesante. Encantados. Por streaming a través de la página web de la biblioteca y luego después, pues como siempre, lo podrán ver también. ¿A través del Facebook? A través del Facebook también, sí. De la biblioteca también, ¿no? De la biblioteca, sí. Pues si no pueden asistir, por lo que sea, a la biblioteca pública y les interesa este tema,